¿Por qué te radicaste aquí en Estados Unidos? Y en concreto en Washington. Tú te casaste, tienes hijos, te casaste con un norteamericano. Cuéntanos un poquito también de esa faceta de tu vida. Yo llegué a Estados Unidos por primera vez en el año 2002. Era un momento crucial en la historia de este país porque habían sucedido, como todos recuerdan, los ataques del 11 de septiembre el año anterior. Así que era un país que estaba todavía traumatizado por esos eventos. Llegué por dos razones. Una razón muy real y acuciante era la crisis económica de mi país en ese momento y tuve que salir para poder ayudar. En ese momento yo era sostén de mi familia junto con mi hermano y pues ganando lo que se ganaba en Argentina iba a ser imposible a largo plazo poder ayudar a mi madre, por ejemplo. Entonces vi la oportunidad de una beca acá en Estados Unidos como una puerta, como un puente para quizás conseguir un trabajo y poder sostener mejor a mi familia. Pero lo otro que me inspiraba y que me alentaba también era que vine a aprender a hacer periodismo de investigación, porque Estados Unidos tiene la mejor historia, la mejor trayectoria, yo creo, en el mundo de periodismo de investigación. Lo que acá le han llamado el muckraking, que era bueno, ese periodista tenaz, que escarba, que busca el contexto, que es incansable a la hora de documentar y de querer revelar algo que está mal, algo que alguien, que alguna fuerza poderosa quiere ocultar. Y eso tiene una metodología, eso no se hace así nomás, eso no es hablando con una fuente anónima. Yo quería hacerlo como lo hacían acá, con los documentos, con los datos, con las entrevistas en profundidad. Y todo eso quería aprenderlo de los maestros, de los que los habían hecho por mucho tiempo. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de tener una beca, primero para trabajar en un periódico y luego para venir a la universidad y hacer mi maestría. Bueno, pude cumplir mi sueño y luego eso todavía se realizó aún más cuando logré conseguir un trabajo en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para poder aplicar lo que había aprendido en esos primeros años. Y bueno, luego, por gracia de Dios, también conocí a mi marido. Lo conocí en Guatemala, él estaba aprendiendo español ahí, yo estaba en una conferencia, pero él es americano. Y bueno, nos casamos a los 2 años en Mendoza y volvimos a Washington y hemos formado una familia con 2 preciosos niños, Santiago, de 9 años, y Mía, de 6 años. Ahora, yendo más a tu tarea, a tu trabajo, a lo que te has comprometido y también a lo que fue motivo para que pudieran darte el premio Pulitzer. Tú conformas un gremio de periodistas a nivel internacional y que tiene una causa que creo que es muy relevante y que no es algo teórico, no es algo que haya sido un sueño, ojalá hagamos esto, sino que en concreto y has hecho tú muchas cosas. Quisiéramos saber un poquito más, no solo por saber lo que estás haciendo, sino que también, como les decía al inicio, porque queremos que cada uno en su lugar haga algo semejante. No todos tienen las posibilidades que tú has tenido, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros tenemos otras posibilidades, otras tareas, pero el compromiso es el mismo. Se vea o no se vea, necesitamos laicos que sean protagonistas de una historia, de un cambio histórico. Lo que a mí más me gusta de la organización en la que trabajo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, es que no tenemos reparos en decir que queremos cambiar el mundo y también queremos cambiar el periodismo. No queremos hacer un periodismo tibio, no queremos hacer un periodismo de computadora donde el periodista se sienta, llama a 2 fuentes, escribe una nota y se va a su casa. Tampoco queremos hacer un periodismo vanidoso, ese periodismo que a veces no se fija tanto en por qué vamos a reportar sobre algo o a quién va a afectar positivo o negativamente, sino que simplemente es para que el periodista se luzca con sus imágenes o con su escrito. Lo que queremos hacer es un periodismo con impacto. Y lo pensamos a ese impacto desde el principio. Antes de decidir cuál va a ser nuestra próxima investigación, pensamos
¿qué va a cambiar esta investigación? Después de que nosotros publiquemos, ¿el mundo, esta comunidad, este país, este sistema va a ser el mismo o vamos a poder generar un cambio? Y esto no es porque seamos activistas, porque yo tengo muy claro que el periodista no puede cruzar la raya, no puede ponerse una camiseta de ningún color, pero sí el periodista tiene que luchar y tiene que tener muy claro que acá el periodismo existe para cambiar algo, especialmente el periodismo de investigación. Y si no, pues no cumple su misión, porque si nunca el periodismo cambiara nada, pues ¿para qué existimos los periodistas? Y a veces el cambio puede ser ayudar a que la gente evolucione en la forma de pensar, a lo mejor sobre un tema. A veces el cambio puede ser muy concreto, de que una ley se reforma o de que alguna persona tiene que renunciar y perder un trabajo porque había un abuso de poder. Así que los cambios pueden darse de muchas maneras. Pero lo que a mí más me entusiasma es poder pensar que a través de lo que hacemos vamos a poder cambiar vidas, impactar sobre todo en aquellos que la pasan peor en nuestra sociedad. El periodismo, según mi óptica, tiene que consolar al afligido y tiene que incomodar al poderoso. Eso es algo que acá en las universidades de periodismo en Estados Unidos nos repiten desde el primer día. Los periodistas no somos amigos de los poderosos ni de ningún tipo de poder en ningún tipo de institución. Siempre tenemos que poder mantener esa distancia, esa visión crítica, no aceptar ningún tipo de amistad, ni de regalos, ni de... porque nuestra misión, nuestra única lealtad tiene que ser para con la verdad y para con el lector, para con la sociedad a la que estamos sirviendo. También vemos al periodismo como un servicio público. No estamos al servicio de intereses privados, de medios de comunicación, de dueños de medios. Estamos ejerciendo privilegiadamente, tenemos el privilegio de ejercer un servicio público, casi tanto como a lo mejor un gobernante ejerce un servicio público. Por supuesto es un servicio público muy distinto, pero servicio público al fin, porque lo que nos inspira es el bien común. Y cuando elegimos también qué vamos a investigar, también nos preguntamos, ¿sirve esto al bien común? ¿Afecta a una cantidad importante de personas? Así que bueno, esas son las cosas que a mí me inspiran como periodista en este particular modelo de periodismo de investigación que hacemos, que le llamamos transnacional y colaborativo, y que ha transformado o que está ayudando a transformar la forma en que se hace periodismo de investigación en el mundo. Todos esos periodistas que eran lobos esteparios, como decía antes, que trabajaban solos, se están uniendo y como resultado de esa unión las historias son mejores, el impacto es más profundo y también esos periodistas están más protegidos porque ya no es tan fácil sacarse un periodista del medio como algunos poderosos piensan, porque tiene toda una comunidad detrás que lo va a proteger y que va a seguir publicando. Sacan a uno del medio, hay 100 más que publican la misma historia. Una de las tareas centrales que tú has realizado son el famoso afer ese de los papeles de Panamá. ¿No tienes temor de que pase algo con todo eso? Porque un periodista está expuesto, y sobre todo cuando denuncia o saca a luz casos que son de corrupción bien contundentes, digamos. No es raro escuchar, ¿no es cierto?, que se ha eliminado las mafias o qué sé yo, los que tienen el poder a veces, ¿no es cierto?, hay gente que molesta, porque saca a luz cosas. ¿Cómo te las arreglas y se arregla tu grupo frente a esta realidad, digamos, que por lo demás tienen que sufrir todos los laicos comprometidos? Si yo en mi negocio, en mi empresa, ¿no es cierto?, no estoy dispuesto a recibir la coima o la mordida, no sé cómo se dice en los diversos países, no hago negocio, o sea, estamos expuestos.
Los papeles de Panamá fue una investigación de más de 11 millones de documentos confidenciales que se filtraron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y a un diario alemán, el cual mostraba las redes de ocultamientos de dineros y de corrupción de cientos de políticos de todo el mundo y otras figuras poderosas como empresarios, como dueños de medios, incluso también celebridades. Y los papeles de Panamá tuvieron un impacto enorme cuando se publicó con este modelo que he descrito antes. Generaron la renuncia de primeros ministros, de ministros en muchos países, generaron muchas razias en distintas localidades. Hasta el día de hoy hay más de 150 investigaciones oficiales de parlamentos y de otras entidades de gobiernos en más de 70 países como resultado de los papeles de Panamá. También se han recuperado decenas de millones de dólares en impuestos que esa gente había ocultado a través de paraísos fiscales. Es una realidad casi paralela. Nosotros pensamos que vivimos en la economía real y en realidad gran parte de la economía pasa por estas localidades que se llaman paraísos fiscales, a donde los poderosos, ese 1% del que muchas veces oímos hablar, esconde su dinero y también a través de esas jurisdicciones logra salirse del radar de las autoridades. ¿Tenemos miedo o no tenemos miedo? Yo diría no tenemos miedo. No tenemos miedo porque estamos juntos. Como decía antes, hemos generado una solidaridad internacional con los otros periodistas. Nos protegemos entre todos. Eso no significa que no hayamos pasado por situaciones difíciles. Después de la publicación de los papeles de Panamá, muchos de los periodistas sufrieron muchos acosos en sus propios países. Estoy hablando de periodistas, por ejemplo, en Pakistán, pero también periodistas en países como Ecuador, también en países muy avanzados como Finlandia, porque se estaba en todos esos lugares, más allá de que fuera un país en vías de desarrollo, un país súper desarrollado, una democracia estable o no, se estaban incomodando las estructuras del poder. Entonces, lo más fácil, por supuesto, es atacar al mensajero. Muchos periodistas tuvieron y dieron unas muestras muy grandes de valentía. En Venezuela, por ejemplo, una de las periodistas que publicó los papeles de Panamá perdió su trabajo porque el periódico cedió a las presiones del gobierno local por la publicación que se había hecho. En otros lugares hubo llamados anónimos. En Rusia el periodista tuvo que salir durante unas semanas de su país porque el acoso era tan grande. En todos esos casos lo que tratamos es de ayudar lo más que se puede a través de nuestra solidaridad y de nuestra red internacional. Y puedo reportar que ninguno de los periodistas sufrió un daño físico. Personalmente, yo como directora del proyecto de los papeles de Panamá, en lo personal y como yo, Tatiana, recé mucho también y puse mucho en las manos de la Mater esta investigación y también a todas las personas que estuvieron involucradas. Y seguimos investigando, seguimos con esta misión. Los papeles de Panamá siguen dando que hablar, siguen generando impacto y creo que van a seguir revelando en la medida en que surjan nuevos escándalos en el mundo, van a seguir iluminando y revelando esos entramados que diversas personas, políticos y empresarios quisieron mantener ocultos. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? O sea, ¿quieres quedarte acá en Estados Unidos? ¿Quieres ir a otro lado? ¿Este grupo internacional de periodistas va a seguir funcionando? Cuéntanos cuáles son tus planes, por lo menos lo que quieras decirnos, digamos. Y también yo quisiera una palabra tuya para que le des ánimo a otros periodistas en Schoenstatt. Hay muchos comunicadores en Schoenstatt, pero nos unimos poco, a mi juicio, digamos. Hicimos hace años en Buenos Aires un encuentro de comunicadores schoenstattianos, pero hasta ahora no se ha hecho otro encuentro. Y como digo, aquí hay un campo
que para que haya un nuevo orden cristiano de la sociedad, como quería el Padre Quinter, es esencial. Sin comunicaciones estamos cojos. En el Consorcio Internacional estamos viviendo una época muy linda porque hemos logrado nuestra propia personería jurídica y que nos declaren una organización sin fines de lucro acá en Estados Unidos para operar de forma independiente. Hasta hace poco éramos apenas un programita de otra organización. Ahora tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia institución y estamos trabajando duro para fortalecerla porque creemos que una organización así tiene que existir para el mundo, más allá de las personas que temporariamente estemos liderándola. Queremos que persista para el futuro. Seguimos investigando, nuevas investigaciones, nueva información, nuevos datos, pero siempre en la misma línea de tratar de revelar la corrupción, de tratar de revelar abusos de poder, de donde sea que vengan. De las instituciones que sean, porque lo que vemos es que sí están las formas tradicionales de corrupción, de las que todos sabemos, las prebendas, las coimas, pero también hay corrupción al interior de universidades, al interior de organizaciones sin fines de lucro, hasta de organizaciones que ayudan internacionalmente, y en todos esos lugares hay que animarse a poder echar luz. Y echar luz de una manera responsable, de una manera contextualizada y yo le agregaría de una manera también con una mirada global, porque el mismo problema que sucede en un país se repite en el otro, las tendencias son similares. A los comunicadores johnstatianos les diría que no nos perdamos la oportunidad de regalarle al mundo a través de nuestra profesión la mirada johnstatiana, esa mirada orgánica, esa mirada que pone a la persona en el medio. Eso nos va a diferenciar, eso también nos va a salvar de muchos pecados periodísticos que se cometen en estos días por la premura con que trabajamos, por la velocidad de las redes sociales, por la descontextualización de la noticia. Eso también nos va a salvar de muchas veces de las noticias tendenciosas o de tomar partido, de ponernos una camiseta. La única camiseta que nos corresponde ponernos, así como se la puso el padre Kentenich, es la camiseta de la verdad. Y en nuestro caso es la verdad de Cristo. Esa es la única camiseta que tenemos. Y creo que todos estos ideales johnstatianos nos inspiran en nuestra tarea. No necesitamos estar escribiendo necesariamente sobre la Iglesia o sobre el Evangelio literalmente para sentirnos que estamos siendo comunicadores johnstatianos. Simplemente escribamos de lo que nos toque escribir, de cultura, de arte, de penitenciarías, de corrupción, crítica literaria, pero hagámoslo con esa mirada johnstatiana. Los valores que guían nuestra vida son los que guían nuestro reporteo, son los que guían cómo tratamos a las fuentes, son los que guían cómo pensamos en el lector y son los que deben guiar cómo vemos nuestra profesión como un deber moral también. ¿Cuál es la misión moral de periodismo en el mundo? Y no es la de los clics, no es la del tráfico frenético de Internet, no es la del sensacionalismo ni la del título, sino es la de la comunicación y el periodismo que transforma, que no deja a una persona ni a una sociedad de la misma manera antes y después de haber leído la información que un periodista johnstatiano ha publicado. Entonces yo les diría que tratemos de lograr esos ideales, de aplicarlos en nuestras vidas y de unirnos también los comunicadores johnstatianos para apoyarnos los unos a los otros, porque todos vamos a tener momentos difíciles y todos vamos a tener, incluso laboralmente, muchos comunicadores johnstatianos quizás no tienen trabajo en este momento, hay muchos despidos en la industria periodística. Entonces, ¿cómo nos podemos unir también para ayudarnos entre todos? Marina, ha sido un agrado conocerte.
Te deseamos muchas bendiciones del Señor y de nuestra querida Mater. Las gracias del santuario, ¿cierto?, van a fructificar en tu tarea y en las que hagan muchos como tú la haces. El Padre Quintenes decía en la plática del 31 de mayo, vemos como Occidente camina a su ruina, y tú has sacado a luz muchas ruinas, ¿no es cierto? Pero creemos, agregaba él, que estamos llamados a una obra de construcción, de edificación. Estamos llamados a forjar el futuro. Gracias por todo.